¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en las profundidades del mundo espiritual cuando ofreces una misa por alguien que ha partido? No se trata de una ceremonia cualquiera, ni de un gesto simbólico, sino de una misa ofrecida con amor, con fe, con esa nostalgia verdadera que brota del corazón. Mucha gente piensa que es solo una costumbre bonita, una tradición para mantener viva la memoria de quienes ya no están. Pero, ¿y si te dijera que, en ese instante silencioso, en que el sacerdote eleva el cáliz, el cielo entero se inclina hacia la tierra? ¿Y si te dijera que hay ojos invisibles, llenos de esperanza, que observan ese momento, esperando desde hace décadas, tal vez siglos? Eso es exactamente lo que Santa Teresa de Ávila nos revela. Con su profundidad mística, con su corazón, abrazado por el amor a Dios y a las almas, nos invita a ver más allá de lo visible. No habla solo como doctora de la Iglesia, sino como una mujer que sufrió, que amó, que sintió en carne propia el silencio de Dios y aún así nunca dejó de amar. Nos conduce con ternura y autoridad a través de los velos que separan los mundos, revelando misterios capaces de transformar la vida. Imagina ahora el interior de una iglesia, tal vez pequeña, tal vez olvidada, pero llena de un silencio sagrado. Allí dentro, una misa está por comenzar. Las velas encendidas titilan como si susurraran secretos. El altar espera. El cielo también. Y cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, Santa Teresa nos dice que algo se rasga en lo invisible. El tiempo se detiene. Las oraciones de los santos se intensifican, y las almas del purgatorio, especialmente aquellas más olvidadas, sienten una brisa suave que acaricia sus heridas. Teresa veía esas almas, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, en profunda oración. Caminaba por valles sombríos, donde las almas aguardaban con una paciencia doliente. Muchas arrodilladas, otras acostadas, como si estuvieran demasiado cansadas para seguir esperando. Y en el preciso instante en que alguien aquí en la tierra las recordaba con amor y ofrecía una misa por ellas, todo cambiaba. Era como si una llave girara en el mundo espiritual, como si una puerta se entreabriera. Santa Teresa habla de esto con lágrimas en los ojos. Dice que el alma que recibe ese gesto se siente abrazada, se siente nuevamente amada, y muchas, al oír su nombre pronunciado en una oración, comienzan a brillar con una luz tan suave que parece música. Una luz azul, leve, envolvente. Una luz que no quema, sino que cura. Que no acusa, sino que consuela. Ella llama a esa luz el aliento de Dios. Un soplo divino que toca donde nadie más puede tocar. Y tú puedes ser instrumento de eso. Tú, con tu dolor, con tu nostalgia. Con ese corazón que a veces está cansado. Tú puedes ser puente entre un alma y el cielo. Teresa decía que no hay oración más poderosa que aquella hecha desde el sufrimiento, porque es pura, porque es verdadera. Y cuando esa oración se transforma en misa, en sacrificio eucarístico, el impacto en el mundo espiritual es como una avalancha de misericordia. Imagina un alma cubierta de cenizas, con el rostro elevado hacia lo alto, sin saber ya cómo esperar, casi rindiéndose. Ahora imagina que esa alma, en el momento en que el cáliz es elevado, escucha su nombre, escucha la intención, siente que alguien aún se preocupa, y se levanta, y empieza a ascender. Santa Teresa relata que el cielo se abre en esos momentos, que los ángeles se mueven, que la gracia fluye como aceite sobre las heridas del alma. Ella lo vio, lo sintió, lo vivió, en sus visiones, en sus éxtasis, en su vida de entrega absoluta a la voluntad de Dios. Y nos dice con claridad, las almas del purgatorio son mis hermanas. Yo las escucho en el silencio. Yo las abrazo con mis oraciones. Y nos invita a hacer lo mismo. Ahora quiero preguntarte algo, ¿alguna vez sentiste una nostalgia sin nombre? ¿Una presencia ausente que parece acompañarte? ¿Soñaste con alguien que ya partió, sintiendo que ese sueño era más que imaginación? ¿Sentiste de repente el impulso de rezar por alguien del pasado? Todo eso puede ser un llamado, un alma pidiendo auxilio. Y tú puedes responder. Puedes ofrecer una misa. Puede ser la diferencia entre el dolor y el alivio para alguien que aún espera. Santa Teresa insiste, no ignores esos llamados son más reales de lo que imaginas. Y cuenta que, muchas veces, al ofrecer oraciones por un alma olvidada, sentía a cambio una ligereza tan grande que parecía flotar. Como si esa alma, ahora libre, dijera, gracias. Ahora soy luz para ti. ¿Alguna vez rezaste por alguien que ha partido y después ocurrió algo inexplicable en tu vida? Un problema resuelto. Un dolor que desapareció, una paz que llegó. ¿De la nada? Escribe en los comentarios, yo rezo por quienes nadie más recuerda, escríbelo con fe. Esa frase no es solo una participación, es un gesto espiritual, es una semilla de gracia, es un compromiso con el cielo. Y Santa Teresa intercede por ti. Santa Teresa sabía, con una claridad, que solo podía venir del cielo.
que la mayor caridad que alguien puede ofrecer a un alma fallecida es una misa. Decía que es el acto más puro porque nace del amor desinteresado. Al fin y al cabo, ¿qué puede darnos un alma a cambio? Nada que los ojos humanos puedan ver. Pero el cielo lo ve, el cielo reconoce y retribuye. Teresa cuenta que, en la oración, vio almas que llevaban mucho tiempo atrapadas por culpas no expiadas, y que, al ser recordadas en una simple misa de domingo, comenzaron a elevarse. Como hojas llevadas por una brisa suave, algunas lloraban, otras simplemente alzaban la mirada con una expresión de paz, y todas tenían algo en común: gratitud. Una gratitud silenciosa, intensa, que se transformaba en intercesión. Santa Teresa dice que esas almas no olvidan. Ellas rezan por quienes las ayudaron, comienzan a proteger como ángeles, se vuelven amigas del alma, compañeras invisibles en el camino espiritual. Y eso lo transforma todo. También hablaba del peso espiritual que muchas familias cargan sin saberlo. Dolores no resueltos de generaciones anteriores. Teresa tenía una sensibilidad mística profunda. Decía que muchas de las aflicciones que sentimos hoy, muchos bloqueos, enfermedades del alma, tienen raíces en vínculos espirituales con antepasados que partieron sin paz, y que cuando se ofrece una misa por ellos, esos lazos se rompen. Ocurren sanaciones, se abren puertas. Hay una liberación que resuena a lo largo de toda la línea familiar. Santa Teresa lo llamaba la limpieza de la memoria espiritual familiar. Es como si la luz de una sola vela pudiera iluminar toda una casa. Y ella lo presenció. Vio a personas que, después de rezar por las almas de sus antepasados, experimentaron milagros silenciosos, reconciliaciones familiares, sanaciones emocionales, cambios profundos. Porque el amor libera. El amor rompe muros que ni siquiera sabíamos que existían. Y nos insiste: no esperes señales grandiosas. Muchas veces, el pedido de ayuda llega disfrazado de un simple recuerdo. Un nombre que viene a la mente. Un retrato antiguo que reaparece. Una lágrima inesperada al escuchar una canción. Esos pequeños toques, según Santa Teresa, son la forma en que las almas nos piden auxilio, y está en nosotros responder. Decía, el mundo está lleno de almas olvidadas. Y el cielo, lleno de gracias, esperando ser derramadas sobre quien se acuerde de ellas. Es tan simple, tan poderoso. Basta una misa, una intención, un nombre susurrado frente a Dios. Tal vez pienses: no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo. Santa Teresa responde con dulzura: lo que importa no es el valor de la ofrenda, sino el valor del amor. Ella misma, en sus conventos, ofrecía misas espiritualmente, con el alma arrodillada ante el altar, incluso cuando no podía estar físicamente en la iglesia. Y Dios escuchaba, porque lo que toca al cielo no son las apariencias, sino el corazón. Cuenta que, en una de sus oraciones, vio un alma envuelta en una densa niebla. Estaba cansada, estaba olvidada. Pero cuando alguien aquí en la tierra, sin conocerla, ofreció una misa por las almas más abandonadas, una luz dorada la envolvió como un abrazo, y esa alma se levantó, ascendió, sonrió, y la persona que hizo esa oración ni siquiera supo lo que había hecho. Pero el cielo sí lo supo, y retribuyó. Tú puedes ser esa persona. Puedes hacer ese gesto. Puedes cambiar el destino eterno de alguien. Teresa decía que cuando actuamos por misericordia, el mismo Dios se inclina para escucharnos, y responde, porque se conmueve con quienes se entregan por aquellos que no pueden devolver el favor. Eso es amor verdadero. Eso es caridad espiritual. Y eso atrae bendiciones. Mira ahora dentro de tu corazón. ¿Hay alguien que partió y por quien nunca rezaste? ¿Hay alguien de tu pasado que merece ser recordado ante Dios? O tal vez no sepas su nombre, pero sientes que debes orar por un alma olvidada. Hazlo. Escribe ahora: Santa Teresa. Yo recuerdo a los que nadie más recuerda. Esa frase es como una antorcha en la oscuridad, un faro en el purgatorio. Y quien escribe con fe, enciende una luz que nunca se apaga. Santa Teresa también nos revela un secreto que, para muchos, pasa completamente desapercibido: las almas por las que rezamos se convierten en nuestras aliadas más fieles. Nos acompañan, nos protegen, nos inspiran. En una de sus experiencias místicas más conmovedoras, ella relata que, durante una noche de oración en su celda, sintió una presencia junto a ella. No era miedo, no era perturbación. Era consuelo. Era como si alguien le sonriera en la oscuridad, ofreciéndole paz. Luego, en espíritu, comprendió. Era un alma que ella había ayudado años atrás. En una misa que ni siquiera recordaba haber ofrecido, esa alma vino a darle las gracias. Y ese mismo día, una situación aparentemente sin solución se resolvió con una suavidad inexplicable. Teresa entendió, esa alma intercedió por ella. Y desde entonces comenzó a rezar aún más por las almas olvidadas. Sabía que, al hacerlo, no solo estaba ayudando,
sino también recibiendo ayuda. Estaba construyendo una red invisible de intercesores. En el cielo, ella llamaba a esas almas estrellas ocultas del firmamento divino, porque, como las estrellas, brillan aunque no podamos verlas. Están ahí, en silencio, acompañando nuestros pasos. Y cuando rezamos por ellas, entramos a formar parte de una comunión misteriosa, poderosa, transformadora. Teresa decía que el mundo espiritual está más vivo que el mundo físico, que las acciones hechas con fe, aunque pequeñas, resuenan en la eternidad, y que cuando ofreces una misa por un alma, la estás colocando dentro del corazón herido de Cristo, la estás sumergiendo en la fuente misma de la misericordia, y lo que sucede después es milagro, es liberación, es gracia. También nos advierte, muchas de las dificultades que enfrentamos pueden estar vinculadas a vínculos espirituales, no resueltos, almas que están conectadas a nuestra historia y que esperan simplemente un gesto para poder liberarse. Y al liberarse, nos liberan también. Teresa relata que, una vez, una joven del convento vivía atormentada por pensamientos oscuros, sin razón aparente. Oraba, ayunaba, se confesaba, pero la angustia persistía. Santa Teresa, con su agudo discernimiento, le preguntó si había algún fallecido en su familia por quien nunca se hubiera rezado. Entonces la joven recordó a un tío lejano, que había muerto repentinamente y que nunca fue mencionado en oraciones. Ofrecieron una misa por él. Y la paz volvió, como un alivio inmediato, como una brisa fresca en un día ardiente. Teresa lo vio con los ojos del alma. Ese hombre estaba atrapado, esperando, y la oración lo liberó. Por eso insiste tanto, recen, por sus muertos. Recen por todos, incluso si no conocen sus nombres, porque esas almas están conectadas a nosotros de maneras que no imaginamos, esperan, y cuando son recordadas, no quedan indiferentes, se convierten en aliadas, y rezan con gratitud. ¿Sientes que hay algo en tu vida que está detenido? ¿Que por más que luchas, las cosas no fluyen? ¿Has pensado que tal vez haya un alma esperando tu oración? Santa Teresa nos muestra que ese vínculo es real, que basta una misa, una sola misa, para abrir caminos, para romper cadenas de dolor, para transformar la atmósfera espiritual de un hogar. Y no tiene que ser algo grandioso, puede ser en silencio, en lo escondido del corazón. Dios lo ve, Dios responde. Por eso, si sientes este llamado ahora, escribe en los comentarios, Santa Teresa, quiero ser un puente entre un alma y la luz. Esa frase es una oración, un acto de amor, una alianza con el cielo. Y Teresa, que camina entre nosotros con su sabiduría y su ternura, intercede por ti en sus momentos más profundos de oración. Santa Teresa de Ávila veía el purgatorio, no como un lugar de castigo cruel, sino como un espacio de amor en llamas. Decía que allí el alma se purifica con un dolor lleno de esperanza. No es el infierno, no es desesperación, es espera, es nostalgia de Dios, es deseo ardiente del cielo, y esa espera puede ser acortada por nosotros, por ti, por mí, por cualquier persona que decida amar sin esperar nada a cambio. Teresa explicaba que la mayor tristeza de las almas del purgatorio no es el sufrimiento en sí, sino el olvido, el silencio que pesa más que las llamas, el abandono que duele más que el tiempo. Ella escuchaba los lamentos de esas almas en su espíritu, sentía sus miradas suplicando, recuérdame, solo eso, recuérdame. Y cuando alguien atendía ese llamado y ofrecía una misa, todo el purgatorio se transformaba. Las sombras daban paso a la luz, el aire denso se volvía liviano, las almas se ponían de pie, y el cielo se abría. Ella dice que en cada misa, los ángeles son enviados al purgatorio con bandejas llenas de misericordia, y las almas que reciben esas gracias se postran, lloran, agradecen. Algunas ya no esperaban nada, habían perdido toda esperanza. Pero la misa es más poderosa que la desesperanza. La misa rompe incluso lo que parecía imposible. Teresa lo vio muchas veces. Almas que llevaban mucho tiempo allí por culpas graves, y que no podían ser liberadas por sus propias oraciones. Pero cuando un hijo, una nieta o incluso un desconocido ofrecía una misa con fe, esas almas se alzaban como si tuvieran alas, y volaban hacia la luz. Y entonces se convertían en intercesoras. Teresa nos alerta de que el mundo está lleno de estas oportunidades escondidas. ¿Cuántas veces alguien viene a tu mente de la nada? ¿Cuántas veces recuerdas a un difunto y luego te distraes y lo olvidas? Ella dice que eso puede ser el mismo cielo intentando recordarte una misión. No lo ignores, haz ese gesto, aunque sea solo una misa, aunque solo digas un nombre frente al altar, porque en el cielo los gestos pequeños son gigantescos, y en el purgatorio, hasta un recuerdo es como un vaso de agua en el desierto. Santa Teresa también nos enseña que este gesto de ofrecer misas tiene poder sobre nuestro presente, no solo por la gratitud de las almas,
sino porque atrae la misericordia de Dios sobre nuestras heridas. Ella vio, en espíritu, familias enteras siendo restauradas gracias a una simple misa por un bisabuelo olvidado. Vio matrimonios sanarse, adicciones romperse, depresiones disiparse, no por magia, sino por gracia, por la acción directa de Dios que responde al amor. Porque, como ella dice, Dios nunca se queda indiferente ante el amor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones se repiten en tu vida? ¿Has sentido como si algo del pasado todavía pesara sobre tu presente? Teresa sugiere, mira hacia atrás, reza por tus muertos, ofrece misas por ellos, incluso por aquellos que nunca conociste. Hay memorias familiares que cargan dolor, hay despedidas que nunca ocurrieron, hay almas que todavía esperan, y tú puedes ser la respuesta, no lo dejes para después. No ignores este llamado. Santa Teresa está aquí, hablándote al corazón. Y si estás escuchando esto, es porque tal vez un alma te está esperando. Ve a una iglesia, habla con un sacerdote, pide una misa, y cuando se celebre, permanece allí en espíritu, reza, entrega, acompaña, porque esa misa puede ser la escalera de alguien hacia el cielo. Escribe ahora, Santa Teresa, acepto esta misión de amor. Esa frase es un sí al cielo, es un sí a la misericordia, es un sí al amor que libera. Santa Teresa de Ávila concluye este camino con nosotros con una invitación silenciosa, pero profundamente conmovedora, que cada uno de nosotros transforme la nostalgia en intercesión, el duelo en caridad, el silencio en oración viva. Ella nos muestra que el cielo no está lejos. El cielo se abre cuando un corazón humano decide amar más allá de la muerte. Cuando alguien dice, yo rezo por quienes nadie más recuerda. Teresa llama a eso amor pascual, el amor que atraviesa la cruz y llega hasta la resurrección. Un amor que no se detiene en el dolor, sino que se transforma en gesto, en vida ofrecida. Y ese amor, dice, cambia destinos en la tierra y en la eternidad. Ella lo vio con su propia alma, no como alguien distante, sino como una mujer profundamente humana que conoció las pérdidas, la soledad, el peso de los recuerdos. Teresa veía en el altar de la misa no solo un rito, sino un puente entre mundos. Decía que cada vez que el sacerdote repetía las palabras de Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el mundo invisible temblaba, los ángeles se postraban, las almas del purgatorio se arrodillaban, el cielo se inclinaba, porque allí estaba el mismo Cristo ofreciéndose de nuevo por amor. Y cuando tú ofreces esa misa por un alma, la estás colocando dentro del corazón crucificado de Cristo, estás sumergiendo esa alma en la fuente misma de la misericordia. ¿Y qué ocurre después de eso? Ocurre milagro, ocurre liberación, ocurre gracia. Teresa también nos recuerda, la misa no necesita sentirse para ser eficaz. A veces no sentirás nada, ninguna emoción, ningún signo, pero el alma lo siente, el cielo lo siente, y Dios actúa. No se trata de emoción, se trata de fe, fe en la promesa, fe en el poder de la cruz, fe en el amor que sobrepasa los límites del cuerpo y del tiempo. Ella misma lo vivió, muchas veces oraba sin sentir consuelo, pero confiaba, y luego veía frutos. Veía almas liberarse, veía su propia vida transformarse por esas oraciones silenciosas, porque cuando cuidas de quien nadie más ve, el cielo cuida de ti, y lo hace con una ternura especial, y hay algo aún más profundo que Teresa nos revela. Dice que, al orar por las almas, participamos en el misterio del cuerpo místico de Cristo. Somos parte de una misma familia espiritual. No hay separación entre vivos y muertos. Hay comunión, hay unión, y en esa unión, todo lo que hacemos repercute. Una misa aquí resuena en el cielo. Una intención susurrada toca el trono de Dios. Un nombre recordado se convierte en llama. Teresa lo veía como una danza de luces entre los mundos. Cada gesto nuestro enciende una estrella. Cada oración enciende una esperanza. Cada misa rompe las tinieblas. Tú puedes ser parte de eso. Puedes encender esas luces. Puedes transformar tu hogar en un lugar de paso de la gracia. Puedes ser un instrumento de sanación, de consuelo, de transformación. No necesitas saber todo. No necesitas entender todo. Solo necesitas amar y actuar con fe. Ahora es tu momento. Piensa en alguien que partió. Puede ser un ser querido, un amigo o incluso alguien que nunca conociste. Puede ser un alma olvidada, solitaria. Y di, ofrezco una misa por ti. Ve a una iglesia o reza en el silencio de tu habitación. Pero hazlo. No lo postergues. Porque quizás esa alma solo espera eso. Te espera a ti. Santa Teresa está contigo. Ella camina a tu lado en esta misión. Y cuando llegues al cielo, no estarás solo. Verás rostros sonriendo, almas que dirán, tú me salvaste. ¡Qué consuelo! ¡Qué promesa! Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal.
Aquí no hablamos solo de religión. Hablamos de vida. De eternidad, de gestos que lo cambian. Todo. Cada video es una vela encendida en la oscuridad, y tú eres parte de eso. Al suscribirte, entras en una cadena de oración sin fin, que atraviesa generaciones, que toca lo invisible. Santa Teresa intercede por ti. Las almas rezan por ti. Y Dios, oh Dios, prepara bendiciones que ningún ojo ha visto. Que el cielo te bendiga, que nunca falte la luz en tu camino, y que cada misa que ofrezcas sea semilla de eternidad. Amén.